Un conductor de autobús escolar con años de experiencia comenzó a notar a una joven niña negra que lloraba en silencio cada tarde durante su ruta en Decatur, Georgia. Día tras día, aquel llanto callado se volvió imposible de ignorar, despertando una profunda preocupación en su corazón. Una tarde, después de dejar a los últimos estudiantes, tomó una decisión que ya no podía posponer. Caminó hacia su asiento y miró debajo, y lo que encontró le hizo contener la respiración. Charles Baker ajustó el retrovisor mientras el autobús escolar amarillo avanzaba por las calles suburbanas de Decatur, Georgia. A sus 61 años, el veterano retirado de Vietnam había pasado los últimos 6 conduciendo el autobús de la Ruta 7 para la escuela secundaria Eastwood. Ese trabajo le daba un sentido de propósito, una razón para levantarse cada mañana. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre las aceras agrietadas, y Charles golpeaba suavemente el volante al ritmo de una vieja canción de Sam Cooke que tarareaba en voz baja. Era un miércoles cualquiera. El autobús vibraba con risas y charlas, tenis chirriando sobre el piso de goma, mochilas golpeando los asientos. Los chicos gritaban sobre el partido de los Braves, sobre tareas, sobre quien dijo que en TikTok. Charles sonrió levemente. Algunas cosas nunca cambiaban. Pero al mirar de nuevo el espejo, su sonrisa se desvaneció. Allí, en la tercera fila, estaba la pequeña de la que había estado preocupado toda la semana. Se llamaba Alia Simmons, una callada alumna de 6º grado que apenas llevaba 2 semanas usando su autobús. Se sentaba sola, las manos pequeñas apretadas en su regazo, la cabeza inclinada hacia abajo. A través del hueco de los asientos, Charles alcanzaba a ver el brillo tenue de lágrimas en sus mejillas. Cada día era lo mismo, lágrimas silenciosas y escondidas, después de las primeras paradas, cuando el autobús empezaba a vaciarse. Sin embargo, aquel día, algo distinto llamó su atención. Al girar bruscamente hacia el Mustavenue, Charles alcanzó a ver a Alia inclinándose con fuerza hacia el piso, bajo su asiento. Permaneció agachada unos segundos más de lo normal, los hombros temblando. Luego se incorporó de golpe, limpiándose el rostro con la manga de su chaqueta de mezclilla. El estómago de Charles se encogió. Había visto muchos niños atravesar momentos difíciles, divorcios, problemas económicos, bullying. Pero algo en la tristeza de Alia parecía más pesado, más profundo. Tomó nota mental de hablar con ella cuando pudiera hacerlo con suavidad, sin asustarla. Parada tras parada, el autobús se fue quedando en silencio. Para cuando Charles giró hacia Magnolia Lane, solo quedaban 3 niños. La parada de Alia era la última, junto a un viejo conjunto de departamentos con pintura descascarada en las barandillas. Al acercarse a su destino, Charles pisó el freno con cuidado y se detuvo frente al edificio 14. «Aquí tienes, cariño», dijo suavemente. Alia tomó su gastada mochila morada y se dirigió a la puerta sin levantar la vista. Charles notó cómo abrazaba la mochila contra su pecho como si fuera un escudo. Sus tenis raspaban los escalones al bajar. Saludó con un leve movimiento de mano, sin girarse, y caminó hacia la acera agrietada que conducía a su apartamento. Charles dudó. Algo lo carcomía mientras esperaba a que desapareciera en el interior. Sus ojos volvieron al asiento donde ella había estado. Recordó la forma extraña en que se había inclinado antes, su curiosidad. O quizá era algo más profundo. Ese viejo instinto de soldado pudo más. Bajó lentamente de su asiento y avanzó por el pasillo, sus botas resonando pesadas contra el piso metálico. Al llegar a la tercera fila, se arrodilló, con las rodillas protestando por el dolor agudo. Al mirar bajo el asiento, esperaba encontrar quizá un lápiz perdido, un pañuelo arrugado. En cambio, halló algo que le hizo contener la respiración de golpe. Allí, encajado entre la estructura del asiento y la rejilla de ventilación, había un pequeño lonchera de plástico desgastada. Estaba agrietada en las esquinas y cubierta con pegatinas descoloridas de princesas de Disney. Charles la sacó con cuidado. Pesaba extrañamente para su tamaño. Abrió la tapa y jadeó. Dentro había objetos que nunca deberían haberse escondido en una lonchera. Un frasco medio vacío de ibuprofeno, un viejo celular plegable golpeado con la pantalla rota. Una nota arrugada escrita con letra desordenada. «Si le dices a alguien, te llevarán lejos de tu mamá para siempre». La mano de Charles tembló ligeramente al cerrar la tapa. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Cada instinto le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Se quedó ahí, en silencio, mientras el motor encendido del autobús vibraba suavemente.
La puerta del apartamento de Alia ya se había cerrado, pero una luz tenue titilaba tras las cortinas raídas. Charles sabía que no podía simplemente arrancar y fingir que no lo había visto. Volvió al asiento del conductor y sacó su teléfono de la guantera. Durante unos segundos lo sostuvo en la mano, dudando. No quería sacar conclusiones. Quizá no era lo que parecía. Quizá la pobre niña sufría bullying y temía a maestros o compañeros. Pero, en el fondo, sabía que no. En vez de llamar al director, que seguramente haría un informe y nada más, tomó otra decisión. Marcó a su vecino y amigo cercano, el oficial Raymond Davis del Departamento de Policía de Decatur. Raymond contestó al segundo timbrazo. «Charlie, ¿qué pasa?» Charles habló en voz baja, describiendo lo que había encontrado, las lágrimas diarias de Alia, la lonchera bajo el asiento, la nota amenazante. Hubo un silencio en la línea. Luego, la voz de Raymond se volvió seria. «Quédate ahí», dijo. «Estoy a 5 minutos». Y cumplió. Una patrulla se detuvo junto al autobús minutos después, sin luces. Raymond bajó en silencio, el uniforme impecable, los ojos oscuros escaneando con precisión entrenada el complejo de departamentos. Charles le entregó la lonchera sin decir nada. La mandíbula de Raymond se tensó al leer la nota. «Voy a hacer una revisión de bienestar», dijo con gravedad. «¿Seguro viste que entró en ese apartamento?» Charles asintió. «Unidad 14C». Raymond devolvió el gesto y avanzó por la acera, pidiendo refuerzos por radio. Charles se sentó de nuevo, aferrando con fuerza el volante. Su mente giraba con preguntas. ¿Y si había pasado por alto las señales? ¿Cuántos días había sufrido Alia en silencio antes de que alguien lo notara? La culpa y la impotencia le ardían en la garganta. En minutos, llegaron 2 patrullas más. Los oficiales se movieron rápido pero con cuidado, golpeando primero, anunciándose después, y finalmente entrando con una llave maestra que proporcionó el encargado del complejo, nervioso y confundido. Charles observó desde el autobús cuando la puerta se abrió. Lo que vio a continuación le encogió el corazón. Alia salió, abrazando un oso de peluche desgastado contra su pecho. Su rostro estaba pálido, surcado de lágrimas, los hombros encogidos como si quisiera desaparecer. Tras ella, apareció una mujer tambaleante, visiblemente ebria, con el cabello enmarañado, gritando incoherencias. Charles sintió náuseas al darse cuenta de que apenas reparaba en Alia, ocupada en vociferar a los agentes que no se metieran en sus malditos asuntos. Uno de los oficiales se agachó suavemente frente a Alia, hablándole en voz baja, mientras otro escoltaba a la mujer, presumiblemente su madre, fuera del apartamento con las manos esposadas. Raymond regresó al autobús, el rostro sombrío. «Cargos por negligencia», dijo en voz baja. «Y parece que mucho más. Enseguida vendrá servicios infantiles». Charles asintió en silencio. De pronto se sintió viejo, cansado hasta los huesos. Pero también algo más ardía bajo sus costillas, una feroz necesidad de proteger, la misma que había sentido cuando llevaba uniforme. No permitiría que esa niña cayera en el olvido. No mientras él estuviera allí. Charles permaneció en el asiento del conductor, observando cómo Alia era conducida con cuidado hacia una patrulla. Ella abrazaba su oso de peluche como si fuera un salvavidas, los ojos oscuros abiertos de par en par, llenos de incertidumbre. El oficial Raymond Davis se inclinó junto a ella, hablándole en un tono bajo y calmado, pero la niña se estremecía ante cada movimiento repentino a su alrededor. El pecho de Charles se apretó. Había visto esa misma mirada en soldados, desnudos de seguridad, con ojos demasiado viejos para sus rostros jóvenes. Alia fue colocada en la parte trasera de una patrulla distinta a la que retenía a su madre, que seguía maldiciendo y forcejeando. Charles sabía que aquello no era el final de su dolor, sino apenas el inicio de un largo y duro proceso. Cuando la trabajadora de servicios infantiles, una mujer llamada Darlene Munro, llegó y empezó a recabar información, Charles tomó una decisión: no podía limitarse a arrancar el motor y dejar que otros terminaran la historia. Tras hablar brevemente con la agente, preguntó si podía acompañarlos a la estación, al menos para ofrecer apoyo a la pequeña que ya parecía confiar en su presencia silenciosa. La señora Munro dudó, pero al final aceptó. Así, Charles siguió la caravana de luces parpadeantes por las calles crepusculares de Decatur, con su autobús retumbando detrás como un viejo dinosaurio amarillo. En la estación de policía de Eastwood, Alia se sentó en una silla gastada frente a la sala de servicios familiares, balanceando lentamente los pies. Envuelta en una manta del condado,
parecía aún más pequeña bajo las luces fluorescentes. Charles se acomodó frente a ella, quitándose respetuosamente la gorra y apoyándola en el regazo. ¿Estás bien, cariño?, preguntó con suavidad. Ella asintió sin decir palabra. Al poco, sacó de su chaqueta una pulsera de cuentas de plástico, rota y con piezas faltantes, que empezó a girar nerviosa entre sus dedos. Charles la observó, sintiendo un vacío doloroso instalarse en su pecho. ¿Cuánto tiempo habría estado intentando sostenerse solo con pequeños retazos de consuelo como ese brazalete roto? Finalmente, una trabajadora social los llamó a una sala de entrevistas. Las paredes estaban pintadas de un verde apagado, pensado para calmar, pero que solo lograba parecer cansado. Charles se quedó de pie contra la pared mientras la señora Munro se agachaba frente a Alia. Cariño, ¿puedes decirme algo sobre la nota que encontramos? ¿Quién te la dio? Alia se encogió en su silla. Charles vio sus manos cerrarse en pequeños puños. Tras una larga pausa, susurró, fue el señor Reggie, el novio de mamá. Dijo que si lo contaba, me quitarían y meterían a mamá en la cárcel. La voz de la trabajadora social se mantuvo firme. ¿Y las pastillas en tu lonchera? Alia vaciló. A veces me hacía tomar medicina. Decía que así crecería más rápido. No me gustaba, me dolía la panza. Los puños de Charles se cerraron con furia. La rabia le quemaba en silencio, pero se obligó a no interrumpir. Ella necesitaba calma, no más gritos. Durante la siguiente hora, surgió un retrato más oscuro. Reggie Simmons, el novio de la madre, usaba amenazas y abusos emocionales para controlar a Alia, mientras la madre, consumida por las adicciones, miraba hacia otro lado. Las pastillas eran una mezcla peligrosa, ibuprofeno, restos de recetas médicas, incluso antibióticos caducados. Pura suerte que la niña no hubiera enfermado gravemente. Cuando le preguntaron por qué escondía la lonchera bajo el asiento del autobús, su respuesta fue simple y desgarradora, no quería que mamá la encontrara y se enojara. Al terminar, el reloj marcaba casi las 8:30 de la noche. La señora Munro explicó que Alia sería enviada a un hogar temporal de acogida hasta que se encontrara una solución más estable. La niña bajó la mirada, los hombros hundidos. Charles carraspeó. Si me lo permiten, dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo, estaría dispuesto a quedarme con ella esta noche. Al menos hasta que encuentren un lugar. La trabajadora social lo miró con recelo. Señor Baker, agradezco su bondad, pero el sistema tiene protocolos, familias de acogida, verificaciones, inspecciones. Charles asintió. Lo entiendo. Pero, quizá pueda quedarme aquí en la estación. Solo acompañarla, para que no esté sola hasta que llegue una familia. Tras consultar con un superior y firmar varios documentos, finalmente accedieron, con serias advertencias sobre límites. Charles sintió un agradecimiento feroz. No sabía por qué le importaba tanto, quizá porque había visto demasiados niños caer en grietas que nadie notaba hasta que era demasiado tarde. Trasladaron a Alia a una sala más tranquila. Charles se acomodó en un sillón viejo, mientras ella se acurrucaba en un sofá con la manta aún envuelta. Entre sueños inquietos, la niña dormitaba, él la vigilaba como un centinela, los ojos ardiendo de cansancio pero negándose a dejarla sin protección. A medianoche llegó una representante de acogida, Gloria King, de mirada amable y sonrisa cansada. Se agachó frente a Alia y se presentó en voz baja, hola, cariño. Soy Gloria. Voy a llevarte a un lugar seguro, ¿de acuerdo? Tendrás tu propia cama, tu propio cuarto, y nadie volverá a hacerte llorar. Alia la miró con ojos somnolientos y luego giró hacia Charles. Por un momento él pensó que estallaría en lágrimas, pero en su lugar le regaló una pequeña sonrisa tímida. Charles se levantó con esfuerzo y se arrodilló junto a ella. Vas a estar bien, cariño, dijo con voz ronca. Y si alguna vez me necesitas, aquí estaré. La niña extendió su mano, pequeña y temblorosa, confiada, y Charles la estrechó con suavidad. Luego la vio desaparecer por el pasillo, tomada de la mano de Gloria, su silueta recortada contra la luz fría del edificio. Cuando doblaron la esquina, Charles se dejó caer en una silla, exhausto. Se cubrió el rostro con la mano y susurró una oración callada, por la sanación de Alia, por fortaleza, por un mundo en el que ninguna niña tuviera que esconder su dolor bajo un asiento de autobús. Esa noche, el aire exterior estaba fresco y silencioso.
Charles caminó hasta su vieja camioneta Ford aparcada bajo un farol titilante. Se quedó sentado mucho rato, la mente repitiendo la voz rota de Alia y la mirada perdida en sus ojos. Había sido soldado una vez, entrenado para proteger a los vulnerables, para interponerse entre el mal y los inocentes. Y esa noche, a su manera, había vuelto a luchar. Cuando por fin arrancó y condujo hacia casa por calles vacías, lo sabía con certeza, la historia de Alia Simmons no terminaba allí. Ni de lejos. La mañana siguiente, Charles apenas había dormido 3 horas cuando el teléfono de su cocina sonó con un timbre seco. Contestó con voz ronca y al otro lado escuchó a la señora Munro. Señor Baker, sé que fue una noche larga, pero quería informarle que la señorita Gloria King llevará a Alia a su hogar temporal hoy mismo. Si desea, puede pasar a despedirse en la oficina antes del traslado. Charles se quedó en silencio unos segundos, con la taza de café detenida a medio camino. Había prometido no involucrarse demasiado, pero la idea de que la niña despertara sin una cara familiar lo golpeó con fuerza. Sí, respondió al fin. Estaré allí. En el trayecto hacia la oficina de servicios infantiles, el sol de Georgia brillaba entre los árboles, pero él solo sentía un nudo apretado en el pecho. Recordó sus días en la milicia, cuando las misiones terminaban dejando atrás aldeas enteras, niños que miraban con la misma mezcla de miedo y esperanza que había visto en Alia. Entonces, al igual que ahora, se preguntaba si bastaba con hacer lo correcto y seguir adelante. Cuando llegó, encontró a Alia sentada en la recepción, con una mochila prestada que parecía demasiado grande para su espalda menuda. El oso de peluche aún estaba en sus brazos. Al verlo, sus ojos se iluminaron con un brillo que disolvió momentáneamente su tristeza. «Hola, señor Baker», susurró, casi como si temiera que hablar más alto hiciera que aquel momento se desvaneciera. Él se arrodilló junto a ella. «Hola, pequeña. ¿Lista para tu nueva casa?» Ella dudó, bajando la mirada hacia el suelo encerado. «No sé, ¿y si no me quieren?» Charles respiró hondo. «Escucha, cariño, hay personas buenas ahí fuera. Y Gloria es una de ellas. Te va a cuidar. No será perfecto, pero será mejor. Y recuerda lo que te dije, si alguna vez me necesitas, yo estaré». Alia asintió lentamente, aferrándose al peluche con más fuerza. Gloria King apareció entonces, con una carpeta en la mano y una sonrisa tranquila. «Ya casi estamos listos, cariño», dijo. «Tenemos que irnos». Cuando se levantaron para marcharse, Alia giró de nuevo hacia Charles. «¿Vendrá a verme?» La pregunta lo golpeó con la fuerza de una promesa. «Claro que sí», dijo, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «No voy a desaparecer». Con esa certeza grabada en la memoria, la niña salió tomada de la mano de Gloria. Charles lo siguió hasta la puerta, viendo cómo subían a un auto azul marino. La imagen quedó suspendida en su mente, una pequeña figura en el asiento trasero, abrazando su oso, mirándolo por la ventana con una mezcla de esperanza y miedo. Charles permaneció allí incluso después de que el auto se alejara, con el rugido del motor desvaneciéndose en la distancia. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Dentro de él algo se había encendido, un llamado que no podía ignorar. No era solo compasión pasajera. Era una certeza profunda, si había cruzado el camino de Alia, era por una razón. Tal vez el destino, tal vez providencia. Pero lo que sí sabía era que no podía volver a su rutina como si nada. No después de haber visto el dolor en los ojos de esa niña. Esa misma tarde, Charles se sentó frente a su escritorio de madera gastada. Abrió su computadora y buscó información sobre programas de tutoría, voluntariado en hogares temporales y apoyo comunitario para niños en riesgo. El proceso era burocrático y lleno de formularios, pero él no se intimidaba, había enfrentado entrenamientos, batallas y misiones mucho más duras. Esto, lo sabía, era la lucha más importante. Cuando cayó la noche, cerró la laptop y encendió una lámpara tenue. Se quedó en silencio, con la mirada fija en la fotografía de sus nietos que descansaba sobre la mesa. Ellos tienen un hogar seguro, pensó. Alia merece lo mismo. Y en ese momento, Charles Baker decidió que no sería solo el conductor que un día detuvo su autobús. Sería la constante en la vida de esa niña. Una presencia firme, paciente y, sobre todo, inquebrantable. Porque, aunque el mundo la había fallado demasiadas veces, él no lo haría. Pasaron los días, y Charles cumplió su palabra. Cada tarde,
después de su ruta en el autobús, conducía hasta el barrio donde vivía Gloria King. La primera vez que llegó, Alia lo esperaba en el porche, con su peluche apretado contra el pecho. Al verlo, salió corriendo con una energía que contrastaba con la niña asustada que había conocido. «Señor Baker», gritó, y se lanzó a sus brazos. Él la levantó con cuidado, como si sostuviera algo frágil pero invaluable. «Te dije que vendría, ¿no?». Con el tiempo, esas visitas se volvieron costumbre. Algunas tardes jugaban a las cartas en la mesa de la cocina de Gloria y otras, Charles la ayudaba con la tarea de matemáticas, o simplemente la escuchaba hablar de sus miedos y sueños. Poco a poco, la desconfianza de Alia se transformó en risas tímidas, y esas risas encarcajadas que llenaban la casa como un amanecer después de una larga noche. Pero no todo fue fácil. Había noches en que Gloria lo llamaba porque Alia despertaba con pesadillas, gritando el nombre de su madre. Charles conducía hasta allí, aunque fueran las 2 de la madrugada, y se sentaba junto a su cama hasta que volvía a dormirse. Esos momentos eran los más duros, verla luchar contra recuerdos que ninguna niña debía cargar. Sin embargo, cada visita, cada palabra de consuelo, construía un puente de confianza más fuerte entre ellos. Con el paso de las semanas, los trabajadores sociales notaron el cambio. Alia, que antes se retraía en las entrevistas, comenzó a responder con mayor seguridad. Sus dibujos en la escuela pasaron de tonos oscuros y caóticos a escenas llenas de colores brillantes, un autobús amarillo bajo un cielo soleado, un hombre de gorra sonriendo junto a una niña con un oso de peluche. Una tarde de primavera, Charles fue invitado a una reunión oficial sobre el futuro de Alia. Estaba nervioso, con las manos sudorosas, mientras los funcionarios hablaban de opciones, reintegración familiar, hogares permanentes, adopción. En medio de la conversación, alguien mencionó el papel de Charles. «El vínculo que esta niña ha formado con él es inusual», dijo la señora Munro. «Es evidente que confía en él más que en nadie». Charles tragó saliva, comprendiendo lo que aquello significaba. Nunca había imaginado volver a criar a un niño a su edad, pero tampoco podía apartar la mirada de lo que era evidente: Alia lo necesitaba. Y, en silencio, él admitió que también la necesitaba a ella. Meses después, tras audiencias y papeleo interminable, llegó el día. Charles se encontraba de pie en la corte del condado, con Alia a su lado, vestida con un vestido azul que resaltaba sus ojos oscuros. Cuando el juez anunció oficialmente que ella quedaría bajo su custodia, la niña lo miró con lágrimas que no eran de miedo, sino de alivio. «¿Eso significa que ya no me voy a ir?», preguntó, aferrándose a su mano. Charles sonrió, con la voz quebrada por la emoción. «Eso significa que este es tu hogar, cariño. Para siempre». El aplauso suave en la sala resonó como un eco lejano, pero para él, lo único real era la niña que se lanzaba a abrazarlo con fuerza. En ese instante, todas las batallas pasadas, todas las cicatrices y desvelos, parecieron tener sentido. Esa noche, en su casa, mientras Alia dormía en su nueva habitación decorada con estrellas luminosas en el techo, Charles se sentó en el porche. Miró al cielo estrellado y respiró hondo, con el corazón más ligero de lo que había estado en años. No había sido un héroe en busca de gloria, ni un salvador de cuentos. Solo un hombre común que se negó a mirar hacia otro lado. Y en esa decisión simple había cambiado 2 vidas para siempre. Porque a veces, los milagros no llegan con trompetas ni luces brillantes. A veces llegan en la forma de un viejo conductor de autobús y una niña que aprendió a reír de nuevo.